Excel nos ofrece tres funciones cuya principal finalidad es sacar el promedio de un conjunto de celdas que seleccionemos. Cada una de ellas solicita unos parámetros que tendremos que proporcionar para poder conseguir el resultado que esperamos. En lecciones anteriores hemos explicado dos de ellas, la función promedio y promedio.si. También es importante recordar lo que es un promedio como el cálculo de la media aritmética de un conjunto de valores. Para sacar un promedio se deben sumar los datos y dividirlos entre la cantidad de los mismos. Y en esta lección aprenderemos a usar la función promedio.si.conjunto. Esta función nos devuelve el promedio de un rango de celdas que cumplan con las condiciones definidas. La función promedio.si.conjunto nos permite incluir hasta 127 criterios distintos para las celdas que deseamos considerar. Si necesitamos contar con dos, tres o varias condiciones a la vez, Excel nos brinda la opción de solucionarlo con la función promedio.si.conjunto, el cual a través de una serie de argumentos podemos aplicar el conteo con varios criterios aplicándolo a varias columnas, filas, bases de datos o rangos. Una versión avanzada de la función promedio.si es la función promedio.si.conjunto. En esta ocasión lo que podemos conseguir es incluir más de un criterio de selección de registros a promediar, consiguiendo mucha flexibilidad con la función. La sintaxis de la función es, primero, el signo igual, seguido del nombre de la función promedio.si.conjunto y entre paréntesis los argumentos. La función tiene tres argumentos obligatorios y a partir de ellos los demás serán opcionales. Rango promedio es el primer argumento y es obligatorio. Son las celdas que contienen los valores de los que obtendremos el promedio. El siguiente argumento, rango criterio 1, también es obligatorio y es el rango de celdas que contiene los valores que serán evaluados por la condición determinada. Y el tercer argumento, criterio 1, también es obligatorio y es el criterio con el que serán evaluados las celdas del rango criterio 1. Es decir, es el criterio a cumplir. Y puede ser un número, texto, entre otros. Rango criterio 2 es opcional. Es el segundo rango de celdas con los valores que serán evaluados por el criterio 2. Criterio 2 también es opcional y es el criterio con el que se evaluará el rango criterio 2. Adicionalmente, que a medida que vamos ingresando el rango de criterio 1 y criterio 1, se van habilitando más argumentos para el criterio 2, criterio 3 y así sucesivamente. A partir de los rangos criterios 2 y criterio 2, los argumentos son opcionales como hemos indicado, y podremos tener hasta 127 parejas de rangos y criterios para decidir las celdas que serán consideradas en el cálculo de promedio. Se debe tener presente que en los argumentos se pueden utilizar los siguientes símbolos: igual que, menor que, mayor que, diferente que, menor o igual que, mayor o igual que. Cuando trabajemos con la función, debemos tener en consideración: si el rango promedio es un valor en blanco o de texto, la función promedio.si.conjunto devuelve el valor de error, michidif o michivalor. Si una celda de un rango de criterio está vacía, la función promedio.si.conjunto la trata como un valor 0. Las celdas del rango que contienen verdadero se evalúan como 1. Las celdas del rango que contienen falso se evalúan como 0. Cada celda del rango promedio se utiliza en el cálculo promedio solo si todos los criterios especificados correspondientes son verdaderos para dicha celda. A diferencia de los argumentos rango y criterio de la función promedio.si, en promedio.si.conjunto cada rango criterio debe tener el mismo tamaño y forma que rango promedio. Si las celdas del rango promedio no se pueden traducir en números, la función va a devolver el mensaje de error michidif o michivalor. Si no hay celdas que cumplan todos los criterios, la función devuelve también el mensaje de error. Necesitamos obtener el promedio de los números que se encuentran en el rango de B2 a B9, que cumplan la condición que el número en el rango C2 a C9 sea mayor a 3. En este caso utilizaremos la función promedio.si.conjunto. En el primer argumento, rango promedio,
ingresaremos el rango de celdas que contienen los valores de los que obtendremos el promedio, que en este caso es B2, B9. El segundo argumento, rango criterio 1, ingresamos el rango de celdas C2, C9, que contiene los valores que serán evaluados con la condición. Y en el tercer argumento, que es criterio 1, ingresaremos la condición que el número del rango C2, C9 sea mayor a 3. La función nos devuelve como resultado 9, porque los números que cumplen la condición son 3, 11 y 13. Y el promedio de esos tres números es 9. Para entender mejor la función promedio.si.conjunto, tenemos el siguiente ejemplo. En la columna F tenemos los países de los vendedores. Adicionalmente, en la columna E se encuentran las diferentes categorías según país. Ahora, queremos obtener el promedio de ventas de los vendedores de Brasil de la categoría A. Para ello utilizaremos la función promedio.si.conjunto. En el caso de que queramos aplicar más de una condición al cálculo de promedio, tendremos que utilizar esta función de manera que podamos ingresar todas las condiciones. Primero vamos a hacer clic sobre la celda donde queremos obtener el resultado, que en este ejemplo es en la celda L5. A continuación, escribimos o insertamos la función con la cual vamos a trabajar, que es promedio.si.conjunto. En este caso vamos a insertarlo. Clic al icono FX, luego seleccionamos la categoría a la cual pertenece la función, que como sabemos es a estadísticas. Y luego ubicamos a la función promedio.si.conjunto. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de argumentos. En el primer argumento, rango promedio, debemos ingresar el rango de celdas que contienen los datos para calcular el promedio, y en nuestro caso es de las ventas. Podemos escribir el rango de B2, B60 o seleccionarlo. Luego, pasamos al siguiente argumento, rango criterio 1. Es el rango de celdas sobre el que vamos a aplicar el primer criterio, y en nuestro caso es el rango de celdas que contienen los países de los vendedores. Podemos escribir el rango F2, F60 o podemos seleccionar el rango de los vendedores. Pasamos al tercer argumento, criterio 1. Es el primer criterio que vamos a aplicar. En nuestro ejemplo es que el país sea Brasil. Para introducir este criterio se debe escribir el nombre de Brasil entre comillas de preferencia. También se puede seleccionar la celda donde aparece el nombre del país. En el cuarto argumento, rango criterio 2, es el rango de celdas sobre el que vamos a aplicar el segundo criterio. En nuestro caso, el rango de celdas que contiene la categoría. Igual que en los casos anteriores, podemos escribir el rango, que en este caso es E2, E60, o podemos seleccionar el rango. Y el quinto argumento, criterio 2, es el segundo criterio que vamos a aplicar. Para nuestro ejemplo, es que la categoría del vendedor sea A. Entonces escribimos entre comillas A. Después de haber establecido todos los argumentos, finalmente, clic al botón Aceptar. Después de haber cumplido todos estos pasos, aparece el resultado en la celda que seleccionamos a un inicio. Lo que establecimos en la fórmula siguiente es obtener el promedio de ventas de los vendedores del país de Brasil que sean de la categoría A. Es necesario recalcar que para el cálculo del promedio.si.conjunto se pueden incluir muchos más criterios. Uno de los trucos para que la función no dé error es ser ordenado con la base de datos que se manejará en Excel y también ser meticuloso introduciendo los datos en la función. En las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.